¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Enrique Villegas Correa, o más bien Carlos Villegas, para no darles el nombre tan largo que tengo. Carlos Villegas, a sus órdenes. Bueno, pues vamos a continuar. Yo estoy dando algunos cursos, los cuales quiero compartir con ustedes, a través de este canal de YouTube. Y yo me dedico también ahora sí como quien dice, a trabajar de manera independiente. Doy asesorías o hago alguna, administro nóminas, administro también, ahora sí que contabilidad de los clientes, personas físicas, personas morales. Y esto también me da la oportunidad pues, a impartir cursos, talleres, e incluso a dar clases también, si en algún momento lo requieren de manera particular, también me dedico a dar clases, pero también los cursos que imparto o que me invitan a impartir, pues son de los que ahorita me es grato compartirles, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a iniciar con lo que es un curso que dimos de taller de personas físicas, Recico. Y bueno, pues déjenme compartirles el material. Ok, vamos a ver si lo puedo transmitir en presentación para que se vea un poquito más amplia la pantalla. Ok. Eh, Como les decía, vamos a ver lo que es un taller de persona física, régimen simplificado de confianza o RECICO, que es lo mismo, ¿ok? ¿Qué es el RECICO? Pues es un nuevo régimen que busca simplificar la presentación de las declaraciones. A diferencia de otros, pues esto nos graba lo que son los ingresos y no las ganancias. Eh, en la- Aquí hice la acotación de que pues, es más sencillo para ICR, pero pues un poquito más complicado para IVA. ¿Por qué? Porque al final del día recordemos que como personas físicas reciclo, no podemos hacer deducciones. Nos permite, eso es, ¿por qué? Porque nos está dando una tasa de alguna manera, vamos a llamarle tasa preferencial en cuanto a los impuestos, ya que esta va desde el 1% hasta el máximo como 2,5, entonces realmente pues es una tasa muy baja, a diferencia de las tasas que se manejan en el artículo 151 de la ley del ICR. Bueno, déjenme checar nada más rápido. Si dije bien el artículo 151, no es cierto. 152 para ser exactos, el 151 nos habla de las deducciones personales autorizadas. Ok, entonces, a diferencia de esa tabla que se maneja, pues en el reciclo solo va del 1% hasta el 2, a la máxima que es 2,5%, ¿ok? Es una de las grandes ventajas realmente de ser reciclo. Esto en realidad pues, es recomendable para aquellas personas que van a estar en reciclo y que en verdad, pues se puede decir que no tienen tantas deducciones, ¿no? Eh, entonces, por lo mismo, digo, se recomienda a veces que sean reciclo. Sin embargo, aunque se recomiende que sea reciclo, es importante sí pedir sus comprobantes de sus gastos, no porque no los vayamos a deducir en nuestras pagos provisionales, no pidamos los FDIs de sus gastos que nosotros vamos a ir generando conforme nuestras operaciones de la actividad. ¿Ok? Una de las limitantes que tiene aquí el reciclo, por llamarlo así, es que las personas físicas que hayan obtenido máximo que las personas físicas que hayan obtenido máximo 3,5 o 3,5 millones de ingresos durante el ejercicio previo, es decir, en este caso, si yo quiero eh, tener ya, darme de alta como reciclo, soy persona física, pero quiero entrar a este régimen, pues mis ingresos no tendrían que superar más allá de 3,5 millones.
Es por eso que nos dice que es siempre que es durante el ejercicio previo, es decir, en este caso, si yo quiero iniciar en este año, o que yo quise, si yo quisiera o pude haber iniciado en este año, que fue el 1 de enero de 2024, tuve que ver ya para esa fecha, saber si mis ingresos no superaron esa cantidad, ¿no? Y por otro lado, también debí de haber mandado más tardar el 31 de enero del mismo año, en este caso 2024, el aviso, en este caso al SAT, ¿no? Para poder tributar bajo ese régimen. Y bueno, otra de las actividades, aquí de las actividades que nos dice que podemos estar en reciclo, nos dice actividades empresariales y profesionales, arrendamiento, agapes y algunas personas morales que pueden entrar en reciclo, ¿ok? Y bueno, pues en el caso de los agapes, una acotación que también es importante hacerles es que estos no tendrán ni siquiera que pagar el ICR si sus ingresos no exceden de 900,000 pesos. Es decir, tendríamos que, bueno, y también nos hace la aclaración que en este caso, pues, tendríamos que tener solo ingresos solo por esa actividad. Si se dan cuenta en el segundo párrafo, aquí donde estoy moviendo mi cursor, que es un color como gris, nos está diciendo, se considera que los contribuyentes se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuando el total de sus ingresos realmente representen el 100% por estas actividades. Es decir, no podemos tener otro tipo de ingreso en la misma, ahora sí que en nuestra misma actividad. Por lo tanto, si solo nuestros ingresos son por esta actividad, este tipo de actividades, entonces no pagaremos el ICR. Si rebasáramos en estas actividades esos 900,000 pesos, sabiendo que es solo el 100%, es decir, que estamos dedicados exclusivamente a estas actividades, por el excedente se estaría pagando de acuerdo a las tasas que maneja Recico. Como ya les dije, las tasas van desde el 1% y la máxima es del 2,5%. Y como les decía ya en el tercer párrafo, nos dice en caso de exceder dicho monto, a partir de la creación mensual correspondiente, se deberá pagar el impuesto conforme a reciclo. Bueno, una de las preguntas que se hacen muchos es qué pasa si se superan los 3,5 millones antes de concluir el ejercicio. Bueno, pues deberán pagar el impuesto de conformidad conforme a las disposiciones del título cuarto, capítulo 2. ¿Esto qué quiere decir? O capítulo 3 de esta ley, es decir, de la ley del ICR. Pues, ¿qué quiere decir? Que nos va, pues nos va a pedir que hagamos nuevamente el cálculo desde el primer mes, en caso de que hayamos rebasado los 3 millones o superado. Y vamos a tener que pagar, ahora sí que hacer declaraciones complementarias, pero ya con el impuesto correspondiente de acuerdo a la tarifa del 152. Entonces, y además, pues como ven aquí, pues ya nos habla del título cuarto y del capítulo 3, pero aquí el título cuarto y el capítulo 3, pues ya como nos dice aquí, dice como persona física con actividad empresarial, servicios profesionales o arrendamiento. Es decir, insisto, ya es con la tarifa del 152. Entonces sí es muy importante tener en cuenta que pues cuidemos la parte de no rebasarlos, porque si no, entonces nos tendríamos que regresar a hacer nuestras complementarias desde el primer mes del año para pues ponernos al corriente otra vez con los impuestos, ¿ok? Y bueno, aquí las mismas autoridades en el tercer párrafo nos dice que pues realmente eh, pues ellos son los que prácticamente nos van a asignar el régimen que nos corresponde. Y pues nos hace la aclaración de que pues aquí no necesitamos hacer la solicitud. Ok, y bueno, la regla 3,13,6 de la Resolución Miscelánea Fiscal del 2022, eh, lo que les decía, nos dice que tendríamos que hacer al mes siguiente las declaraciones complementarias de los meses anteriores, lo que les comentaba hace un ratito, y pues nos hace referencia de conformidad con la ley del ICR,
con los artículos 106 y 116 de la ley del ICR, pudiendo también, obviamente, disminuir los pagos provisionales que hayamos hecho como reciclo. Pero pues la verdad es que por los porcentajes que está manejando reciclo, pues es muy poco, pero al final sí los podemos, pues de alguna manera disminuir, ¿no? Del total en caso de que nos salgamos de este régimen. Y bueno, pues como podrán ver aquí, Reciclo puede convivir también con ingresos por intereses e ingresos por asalariados, siempre y cuando no rebasemos los 3.5 millones. Más adelante lo que vamos a ver es que va a haber otro tipo de ingresos que igual no van a sumar o no van a ser acumulativos para esos 3.5 millones de pesos. Lo que les decía, no se consideran ingresos. El artículo 93, fracción 19, inciso A, nos habla de la venta de casa habitación no mayor a 700,000 UDIs, que ya lo habíamos comentado también en sesiones pasadas. Obviamente, pues no, yo, en este caso, el contribuyente no se debería no tendría como actividad esto de estar vendiendo y comprando casas. Por eso dice, no debe de haber vendido otro bien similar. Y la misma ley incluso te dice que pues, por lo menos no en 3 años anteriores hayas vendido un inmueble para que te lo considere también como un ingreso exento, y en este caso como reciclo pues no te lo esté acumulando dentro de tus ingresos, y que pueda acceder los 3.5 millones, ¿ok? Y en la fracción 13 pues, nos dice los donativos en los siguientes casos. El inciso A nos habla de entre cónyuges, o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. El inciso B nos dice los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado. Es decir, a lo mejor a mí me dona, por decirlo así, mi papá, por decirlo, en este caso el papá me dona a mí, y a su vez yo se lo dono a mi descendiente, ¿no? Y así mi descendiente si hace lo mismo, pues ya no va a poder ser de alguna manera este inciso B, pues ya no lo va a poder, es como caeríamos en esta situación, lo cual, pues en vez de tomarlo como una donación y que como un ingreso exento, pues nos va a decir que ya va a jugar para nuestros ingresos y va a ser un ingreso acumulable, ¿ok? Y bueno, también nos dice los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de calendario no sea de 3 veces el salario mínimo. Aquí hago la acotación, como les decía, aunque la ley sigue manifestando que son salarios mínimos, realmente ya son UMAS y nos dice que son elevados al año. ¿Ok? Tampoco suman a los ingresos los siguientes, dice artículo 95, ley del ICR, ingresos por concepto de primas de antigüedad, es decir, si yo estoy en reciclo, pero además estoy como asalariado, pues en alguna separación involuntaria, pues muchas veces nos tienen que pagar estos conceptos, como es primas de antigüedad o retiro e indemnizaciones u otros pagos por esa separación. Y el artículo 19 de la misma ley nos habla en el último párrafo los que deriven de la transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades, ni los que deriven de la enajenación de bonos o valores y de otros títulos de crédito, siempre que el ingreso por la enajenación se considere interés en los términos del artículo 8 de esta ley. Ok, entonces estos no van a sumar. En el 130 fracción 3 nos dice la adquisición por prescripción, ¿ok? Y de igual forma, pues no van a sumar en el artículo 137 de la misma ley la obtención de premios, los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos. Esto incluso en la declaración anual son de los que ya habíamos comentado, que son de los que nos piden como datos informativos. Es decir, si no están, en este caso, si ustedes tuvieron algún premio, o bueno, en este caso algún contribuyente tuvo algún premio, como que dice loterías, rifas, sorteos, y rebasa los 600,000 pesos,
son de los datos informativos que nos pide la declaración anual. ¿Ok? Sin embargo, aquí en el reciclo nos dice no van a ser ingresos acumulables. ¿Sale? Artículo 142 de la misma ley, fracción 9, nos dice los intereses moratorios, indemnizaciones por perjuicios y los ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales. Es decir, pues en este caso los intereses moratorios se refiere a aquellas penalizaciones que nosotros como contribuyentes le pongamos a algún cliente y por el no pago en determinada fecha y que nosotros nos le pusimos como penalización o sanción el que nos tiene que pagar ciertos intereses o ciertas cantidades como penalización por no habernos pagado las cantidades en las fechas estipuladas. Eso nos está diciendo aquí la ley que no lo va a considerar como ingreso acumulable. ¿Ok? En la fracción 18, perdón, sí, 18 de la misma ley y del mismo artículo, también nos dice que los ingresos provenientes de planes personales de retiro, que prácticamente son los que habíamos comentado también para efectos de la declaración anual de personas asalariadas, que también se consideran, y que son además ingresos exentos. Aquí nos hace la aclaración que, pues, nos hace la aclaración que no se van a considerar para ingresos acumulables. Y bueno, los otros beneficios, beneficios de otros regímenes, pues aquí nos hace también la aclaración de que pues no vamos a poder aplicar conjuntamente otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos. ¿De acuerdo? Ok, por si nos preguntábamos que si en algún momento podíamos salir de reciclo, como ya les comenté desde un principio, eh, ahora sí que una de las dudas que más sobresalieron fue precisamente si uno puede volver. En el artículo 113E de la ley del ICR nos dice que si exceden los 3,5 millones se debe abandonar el régimen, pero si se perciben menos de estos ingresos durante el siguiente ejercicio, es decir, a lo mejor ahorita ya vamos a tributar en el régimen que nos corresponda, pero salimos de reciclo, a lo mejor nos regresamos a actividades empresariales y nuestros impuestos van siendo calculados conforme a la tabla del artículo 152 de la ley del ICR, pero si en el próximo ejercicio, 2000, en este caso 2025, para nuestra declaración del 2026, ponemos que no rebasamos esta cantidad, ya podemos incluso para el 2026, antes del 31 de enero, entonces manifestar que queremos volver a tributar en este régimen. Es como se nos va a volver a permitir. Sí lo podemos hacer, pero si se dan cuenta, pues al final del día pues vamos a tener que volver a tributar en el régimen como actividad empresarial con la tabla del 152 y vamos, aparte de que vamos a tributar este año, si es que salimos este mismo año, vamos a tener que volver a tributar todo el 2025 para ver si es posible regresar en el 2026 al reciclo. Entonces, la verdad es que también el tiempo ahí tiene que ser considerado porque si no, pues no, o sea, no pensemos o no nos equivoquemos también pensando que, pues el siguiente año lo vuelvo a pedir. No, o sea, aquí nos hace bien claro que es durante el siguiente ejercicio se tendría que demostrar que no se percibieron más de 3,5 millones y por lo tanto, pues, al siguiente ejercicio, que sería en este caso 2026, entonces sí ya podemos tributar nuevamente en reciclo. Ok, una aquí lo pusimos como una actividad, sin embargo, pues al final son preguntas o dudas que nos pueden surgir. Y dice, si soy abogado y además tengo un negocio donde vendo artículos deportivos, ¿puedo tributar en reciclo? Por supuesto, ¿sale? Es decir, como ustedes ya vieron, vamos a tener actividades profesionales, actividad de arrendamiento, vamos a estar también en asalariados, entonces sí nos podemos eh, tributar en este régimen, ¿no?
Luego acá en el segundo dice, si siembro aguacate y rento un departamento, ¿puedo tributar en reciclo? Sí se puede, nada más que aquí pues toman en consideración que pues eh, en el caso de los agricultores o los agapes, tengamos en cuenta lo que ya habíamos comentado, ¿no? Para que les hagan exento de impuesto a no mayor de ingresos de 900,000 pesos, pues tiene que ser exclusivamente esa actividad. Entonces aquí, pues, de que puedo yo, aparte de rentar un departamento, por supuesto, pero aquí si la actividad no es exclusivamente de la siembra, pues podríamos perder el beneficio de no tener que declarar el ICR, ¿ok? Aquí no, en el tercero nos dice qué pasa si en agosto de 2024 supero ingresos por 3.5 millones de pesos. Pues obviamente volvemos al tema anterior, nos regresamos desde enero, suponiendo que iniciamos enero, desde enero como reciclo, nos regresamos en este caso a hacer nuestras complementarias, ya calculando nuestro impuesto con el artículo 152. ¿Ok? Y de ahí pues vamos a continuar. Y como les dije también, nos vamos a poder restar los pagos provisionales que ya hayamos hecho como reciclo. Otra de las preguntas o dudas que pueden, o confusiones que nos pueden dar, que nos dieron los participantes en este taller, nos decían, si mis ventas el año pasado fueron de 3.8 millones de pesos, pero mi ganancia de 2.5 millones, ¿puedo ser reciclo? La aclaración que yo les hago en este caso es simplemente la ley es muy clara y está hablando de ingresos totales. Aquí no habla de ganancia, como yo les dije en un principio. Aquí lo que graba son los ingresos más no la ganancia, ¿sí? A diferencia de una persona física con actividad empresarial que hace en este caso la propuesta para sacar nuestra base gravable nos dice ingresos menos gastos, nos da una utilidad fiscal y a esa utilidad fiscal prácticamente esa es nuestra base gravable, ¿sale? Aquí no, aquí definitivamente si mis ingresos ya rebasaron o fueron más de 3.5 millones de pesos, es decir, más de 3,5 millones, pues definitivamente nosotros no vamos a poder tributar en reciclo, aunque, como aquí decían, que la ganancia fue de 2.5 millones. Aquí no hablamos de ganancia. La ley no marca que son las ganancias, la ley marca que son los ingresos por la actividad. Y pues esa es nuestra base, ¿sale? El siguiente punto nos dice, si en mi banco cayeron 3,8 millones de ventas el año pasado, ¿ya no puedo ser reciclo? Pues definitivamente no, volvemos al caso, ¿no? La ley es muy clara en decir que es por los ingresos. Aquí no dice, tu base gravable es de tanto, no. Aquí no, olvídate de la base gravable, aquí es el ingreso tal cual. Quienes no pueden tributar en reciclo, la fracción uno del artículo 94 nos dice sean socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley, sean residentes en el extranjero que tengan una o varios establecimientos permanentes en el país, cuenten con ingresos sujetos a régimen fiscales preferentes, perciban los ingresos a que se refieren las fracciones 3, 4, 5 y 6 del artículo 94, ¿ok? ¿Qué nos dicen esas fracciones? Aquí tengo el código fiscal. Y las fracciones 3, bueno, para empezar nos habla del capítulo 1 de la ley del ICR, artículo 94, el capítulo 1 nos habla de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, ¿ok? ¿Qué nos dice la fracción 3? Bueno, el artículo 94 que nos dice ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y nos habla en la fracción 3 dice honorarios a consejeros o comisarios, ¿ok? Es decir, estos no van a poder tributar en reciclo. La fracción 4 nos dice honorarios por servicios que se presten preponderantemente a un prestatario, es decir, muchas veces nos podemos contratar, no necesariamente como trabajador, a veces
por propia conveniencia de ambos, tanto de la persona moral como de la persona física. Pero cuando dice preponderantemente quiere decir que si solo mis ingresos vienen de esa fuente. Entonces aquí yo no voy a poder tributar, cualquier contribuyente que actúe de esta manera no puede tributar en reciclo, ¿sale? Y bueno, la fracción 5, que es también la que nos menciona ahí, y 6, nos habla de honorarios que perciben las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales, que viene casi siendo lo mismo que la fracción anterior. Y la fracción 6 nos dice ingresos de personas físicas que optan por pagar conforme a este capítulo. Sí, volvemos al caso, ¿no? Si nosotros no queremos contratarnos como trabajadores, porque pues a lo mejor no nos interesan las prestaciones laborales de que marca la ley, porque vuelvo a lo mismo, si el contribuyente o los contribuyentes, tanto persona moral como persona física, pues a lo mejor esta parte les conviene, y llegan a ese acuerdo, pues definitivamente no puede entrar a reciclo esta persona. ¿Ok? ¿Qué facilidad nos da? En el caso tanto de personas morales como personas físicas, una obligación que tenemos las personas físicas con actividades empresariales, así como las personas morales, es presentar la DIOT. ¿Qué nos dice? ¿Qué es la DIOT? Es una declaración informativa de operaciones con terceros, es decir, tendríamos que estarle presentando esta información al SAT a través del SAT por medio de la herramienta que así se llama DIOT, eh, presentarle toda la información en cuanto a compras y ventas de nuestros proveedores como de nuestros clientes, y tendríamos que estar cuadrando el IVA cobrado con el IVA pagado. Esta es una declaración informativa, como les decía, pero al final del día es obligatoria, la cual si no la presentáramos, pues nos causaría una multa bastante considerable. Entonces, es muy importante para las personas físicas con actividad empresarial que no son reciclo, tanto como para las personas morales, que efectivamente esta declaración es una obligación. Y bueno, aquí es una de las facilidades que nos da el reciclo de ya no tener que presentar ni la DIOT ni la contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica, pues que es prácticamente el tener que llevar nuestra contabilidad a través de un programa, ya sea automatizado, puede ser el que ustedes quieran, eh, y puede ser, pues hay programas ahora sí que de la línea de Aspel, de la línea de Compaq y de algunas otras marcas comerciales. Y bueno, esta contabilidad se envía a través de un TXT, es un archivito especial que también se tiene que preparar, y a través también de la declaración mensual que nosotros presentamos a través de la plataforma del SAT, también esta información se tendría que estar mandando. Y bueno, pues aquí como les hago la observación, dice, durante 2022 podrán no presentar declaraciones mensuales siempre y cuando presenten la declaración anual. Pues aquí nos habla del 2022. ¿Por qué? Porque al final del día, en el 2000, si no mal recordamos, en el 2022 prácticamente era cuando empezaba este nuevo régimen, ¿ok? Entonces, una de las facilidades que nos da en este caso, el régimen, el reciclo. Y bueno, algo bien importante que también nos marca en la ley del ICER, en su artículo 113, fracción 1, o fracción 1, nos dice que transcurrido un ejercicio fiscal sin que el contribuyente emita comprobantes fiscales y esto no haya presentado pago mensual alguno, así como tampoco la declaración anual, la autoridad fiscal podrá suspenderlo en el Registro Federal de Contribuyentes. Y pues obviamente esto pues, es muy importante, porque si estamos en ese régimen, pues sí tenemos que pues presentar nuestras declaraciones, ¿no? Porque también es otra de las cosas por las cuales nos puede sacar de reciclo. Aquí nos habla de transcurrir un ejercicio fiscal. Sin embargo, en otros artículos también nos menciona que
Otra de las causas por las cuales nos puede sacar de reciclo es el no haber presentado de manera consecutiva o no consecutiva lo que es de 1 a 3 declaraciones mensuales. Entonces, sí es muy importante cumplir con nuestras obligaciones. Y ojo también con esto, independientemente de esto, no quiere decir que no nos podemos, que nos podemos o nos está librando de la multa. Eh, Todas estas obligaciones tienen una multa por no haberlas presentado o en este caso por omitirlas, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas para poder tributar en reciclo, en el artículo 113H de la misma ley, pues nos habla de cosas muy obvias, ¿no? Encontrarse activos en el Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de reanudación, pues, lo que ya habíamos comentado, que no, que no rebasemos los 3,5 millones. eh, Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, que es lo que ya habíamos comentado en el anterior taller o en la anterior sesión, cómo sacar nuestro cumplimiento de obligaciones y no encontrarse en el listado de contribuyentes publicados por el SAT en términos del artículo 69B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, ¿ok? ¿Qué nos dice este 69B? Pues son todos aquellos contribuyentes que en realidad pues están eh, vendiendo o comprando facturas y que los detectan y al final del día pues nos, pues sí, nos meten en esa lista de contribuyentes y pues ya no prácticamente pues, nos van a negar cualquier facilidad en este régimen, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de las obligaciones. Ahora sí que precisamente considerando, como les decía, las multas también que nos impone en este caso el Código Fiscal de la Federación, de lo que son reciclos, las obligaciones nos marca en el artículo 113G de la ley del ICR. Ahorita se las voy a dar a manera de resumen para tratar de ser breve en el tema. Y pues aquí nos dice inscribirse y mantener actualizado el RFC, contar con FIER, activar nuestro buzón tributario. El buzón tributario es muy importante comentarles que considero ya lo había comentado, pero lo vuelvo a comentar, que si tienen que ser, para que se considere activado el buzón tributario, tienen que validar y confirmar sus dos métodos de contacto, es decir, correo electrónico y número de celular, porque muchas veces a lo mejor pensamos que porque ya metimos nuestro número de celular y lo validamos, por decirlo así, o no lo validamos, pero ya lo ingresamos, podemos confundirnos en el sentido de pensar que ya activamos nuestro buzón tributario y realmente no. Realmente el buzón tributario se mantiene activo y te manda la validación realmente de que está activo cuando tú metes realmente los dos datos. El celular te manda siempre un mensaje para confirmar que efectivamente ese va a ser tu medio de contacto. Y en el caso del correo también te va a mandar, una vez que ya te mandó los dos mensajes y ya validamos esa información en la misma página del SAT, es como ya podemos pensar ahora sí, bien, y ya está activado nuestro buzón tributario. Recordemos que si no lo hacemos, pues por eso también nos va a causar una multa que también está estipulada en el Código Fiscal de la Federación. Como ya lo mencionábamos anteriormente, nos dice expedir CFDIs por la totalidad de sus ingresos, expedir CFDI a público en general. ¿Eso por qué dice a público en general? Porque como reciclo muchas veces, no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, eh, pues nos piden la factura a nuestros clientes.
porque como Recico podemos tener una tiendita también, podemos vender materiales de construcción, podemos vender cualquier otra cosa y en este tipo de negocios muchas veces los clientes que nos compran de manera inmediata, por decirlo así, de manera directa, pues a veces no nos piden nuestros FDI por esa venta, ¿sí? Sin embargo, nosotros sí tendríamos que acumular estas ventas, ya sea como más nos convenga, diarias, semanales, quincenales, mensuales, como más lo prefieran, pero sí tendríamos que expedir ese CFDI como venta a público en general, ¿ok? Solicitar factura por gastos e inversiones, aunque nosotros no vamos a tener deducciones, sí es importante, les decía hace un momento también, es importante también tener nuestras facturas de nuestros gastos e inversiones, ¿ok? Lo que les comentaba, presentar nuestras declaraciones mensuales, en caso de efectuar retenciones a sus trabajadores en caso de tenerlas y enterarlas, por supuesto, y por supuesto presentar nuestra declaración anual. ¿Ok? Esto es en resumen todas las obligaciones que un reciclo tiene. Y bueno, pues aquí ya nada más es como volverlo a confirmar, inscribirse y mantener actualizado el RFC. Eh, Aquí, como les decía, si se cumplen con los requisitos para tributar en reciclo, deben solicitar inscripción o autorización a más tardar, ya lo habíamos comentado, el 31 de enero de cada año. Contar con FIER. Es muy importante contar con FIER porque al final del día esto es lo que nos va a permitir también en algún momento dado emitir un CFDI o poder pedir también nuestros sellos para poder emitir nuestro CFDI. Activar el buzón tributario, como ya les había comentado, cuáles son las formas de realmente activarlo. Despedir lo que les decía, también esto ya está, nuevamente se lo estoy reiterando, pero son de las obligaciones que tenemos. Y bueno, esto ya lo habíamos comentado, dice, será motivo para salir del reciclo si se detecta que el contribuyente percibió ingresos sin emitir sus FDI. Entonces también es muy importante por eso la FIER, porque pues imagínense que ya tenemos nuestro negocio, ya nos autorizaron a estar en reciclo, ya conseguimos estar en reciclo, pero resulta que no tenemos la fiel o se nos caducó, ¿no? Porque esa también puede ser la otra. Se nos caducó, no nos dimos cuenta, pasó el tiempo y pues no, tuvimos ingresos además y no emitimos el CFDI, pues bueno, eso también va a ser motivo para que nos saque de reciclo. Lo que les comentaba al público en general es lo que ya habíamos comentado. Dice, si sus clientes no solicitan factura, deberán expedir un comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general, conforme a las reglas de carácter general que para tal efecto emite el Servicio de Administración Tributaria, es decir, a través de la plataforma, con su sello digital para poderlo emitir. Y bueno, pues ya aquí nos hace la observación, ¿no? Dice, solo podrá ser cancelado en el mes en que se emitió. Es decir, si yo ya lo emití el día de hoy y por alguna razón viene un cliente y me dice, oye, yo siempre sí quiero mi factura, tendríamos que volver en este caso, emitir su factura del cliente, pero cancelarla de público en general para que nos cuadre nuevamente las cantidades que tuvimos en general en todo el mes. Y si estamos dentro del tiempo, en este caso dentro del mes, se puede cancelar el CFDI y volverlo a hacer. ¿Ok? Y bueno, pues la resolución miscelánea fiscal en su regla 2.7.1.24, pues aquí nos habla, ¿no? Para expedir el CFDI a público en general. Como yo les decía, lo pueden hacer diario, semanal, quincenal o mensual, que consten los importes correspondientes a cada una de las operaciones. Yo aquí, pues, si como sugerencia o si me piden la consulta, pues yo les diría, pues, de preferencia háganlo lo más cercano al término del mes, precisamente pues para evitar que si algún cliente llegara, vamos a pensar, casi entre la última semana del mes, a decirnos que siempre si quiere su CFDI por la compra que nos hizo, pues no tengamos que estar cancelando en este caso
CFDI de público en general para poderle hacer en este caso al cliente que nos vino de último momento a pedir su CFDI. Entonces yo por eso la sugerencia que les haría ahí es, pues de preferencia espérense hasta casi la última semana del mes, ¿no? Y bueno, pues la descripción, contener la cantidad, en este caso el CFDI, y bueno, son datos que al final del día nosotros podemos estar ahí realmente poniendo, ¿no? Sin ningún tema. Entonces, esto realmente pues ya te lo da la herramienta, entonces por ese lado no hay tanto problema. Y bueno, otra de las reglas que nos marca aquí es, bueno, otra de del contenido de esta misma regla nos dice que tendrán hasta 72 horas siguientes para la emisión del comprobante. Aquí no lo dice, pero son 72 horas naturales, ¿ok? No es no nos equivoquemos ni nos confundamos que son 72 horas hábiles, no, son naturales. Es decir, si el 31 cayó en viernes, o en este caso si cae 30 en viernes, pues tú tienes 3 días prácticamente para la emisión, ¿ok? Y obviamente, pues lo que todos los contribuyentes tienen que hacer es separar el IVA, o en este caso IEPS, a cargo del contribuyente. ¿Ok? Como les decía, solicitar facturas por gastos, presentar declaraciones mensuales a más tardar el día 17. No nos confundamos pensando en que hasta el día 17 yo voy y presento la declaración. No, toda una vez terminando el mes, es decir, 30 o 31 del mes que está terminando, tú tienes desde el día primero hasta el día 17 a más tardar para presentar. Es decir, tú la puedes presentar si tú quieres hasta el mismo día 1 del siguiente mes, tu declaración mensual del mes anterior inmediato, ¿no? Es decir, ahorita estamos a 9, yo tengo hasta el día 17 para presentar mi declaración mensual de marzo, ¿sí? Eh, y aquí también bueno, aquí nos marca una regla también que si el día 17 cae viernes o día inhábil, ahí sí nos dice que podemos irnos al siguiente día hábil, ¿sí? En este caso, si cae viernes, pensemos que el viernes es 17 y además es festivo, pues yo me puedo ir hasta el siguiente lunes a presentar, en este caso, la declaración mensual. Sin embargo, como yo les decía, si ustedes ya tienen toda su información para poder presentar la declaración mensual de marzo, ahorita estamos a 9, pues sin problema la pueden presentar ahorita. Es decir, no necesitamos esperar al día 17. Hay quienes piensan o creen que todavía tienen esa a lo mejor, idea, vamos a llamarla equivocada, de que, no, es que yo hasta el 17 la presento porque así marca la ley. No, o sea, la ley te está diciendo, tienes el 1 al 17 para presentarla sin que esto te cause ninguna sanción, ninguna multa, ningún recargo, ninguna actualización, ¿ok? Pero, como les decía, pues, ustedes ya la tienen ahorita, pues lo ideal sería que la presenten ahorita. Bueno, chicos, yo los dejo hasta aquí. Eso es lo más general de lo que es el taller de personas físicas en cuanto a reciclo. Vamos a seguir viendo este tema de personas físicas. Eh, Vamos a ver incluso directamente tenemos una práctica de todo esto que estamos platicando para ver cómo se hace incluso una declaración de personas físicas con varias actividades. También vamos a continuar con este taller. Aquí no hemos terminado. Lo demás que viene en esta parte, en este material, realmente es ya lo que hemos visto en las sesiones anteriores, es decir, la práctica de cómo se ingresa a la plataforma, desde lo que es el, cómo ingreso con mi RFC, cómo ingreso con mi FIER, en qué partes o en qué apartados o en qué iconos vamos a buscar lo que es nuestra
presentación de la declaración, y todas esas pantallas pues, ya las tenemos en este material. Es lo que vamos a ver también al final de todo esto, una vez que terminemos porque este taller es, pues, es muy amplio, en realidad es muy amplio. Y bueno, pues vamos a seguir viéndonos por aquí. Y bueno, pues cualquier duda, déjenme sus comentarios, con mucho gusto, trataré más bien los responderé. Y como les digo, pues mi nombre es Carlos Villegas. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles su atención y espero me ayuden en compartir este video a aquellas personas que crean ustedes que les va a servir.